calurosa y ya se siente un poquito más la permanencia de la alta temperatura más prolongada durante la tarde, porque si bien habíamos tenido temperatura no de esta naturaleza, pero sí habíamos bordeado los 30 en verdad, semanas eso que tú anteriores. dices, hacía Ese 30 más pero corta. como a las 3, 4 de la tarde. Claro, Y después luego enfriaba, descendía. y estábamos Sí. todos resfriados. Sí, es verdad. Ya, porque eso quiere decir que se está asentando ya el verano que empieza a golpear nuestras puertas. Ya pues. Ya, vamos, hacemos conexión con los detalles de la sexta jornada de formalización del caso Muñeca bielorrusa. Y para profundizar en esta trama, que siempre, todos los días nos da sorpresas, nos va a acompañar al final del programa, a eso de las 6:30 de la tarde, el periodista Víctor Rivera de Reportajes T13, que ha estado siguiendo intensamente, hace harto tiempo, hace como un año, todo lo que está pasando en este caso. Así es. Además, les vamos a comentar el ataque que hubo en la Corte de Apelaciones de Arica, donde terminó un funcionario muerto y otro herido. Y también repasaremos los cierres de campaña presidencial junto a Paula Comandari ya en el siguiente bloque, porque hoy día tenemos más cierres. Más cierres, claro. Y bueno, ya es el último día de campaña. De hecho, se acaba todo eso de la franja, todas esas cosas, ya se termina. Por fin. Y la respuesta del ex ministro de Energía, sí, Diego Pardo, ante la acusación constitucional en su contra que tanto ha dado que hablar. La ingresó como a última hora en el día de ayer, casi al filo del plazo, y por Dios que ha generado comentarios en el día de hoy, así que lo vamos a estar revisando, por supuesto. De esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María, Arauco, lo bueno de ser renovables. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Walmart Chile, llegamos donde estés. OTIC, de la Cámara Chilena de la Construcción. www.ccc.cl. Novo Nordisk, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y Claro Empresas, conectados con tu negocio. Presentan Conexión Tele 13. Y vamos a ver lo que está marcando en las redes. Está marcando. Mira, hay veces en que las redes sociales no están tan alineadas con lo que estamos discutiendo como en la pauta de los medios tradicionales, pero esta no es la ocasión, porque lo que se ha tomado, las conversaciones, las búsquedas, los trending topics en las redes tiene que ver con los cierres de campaña. Especialmente ha dado mucho que hablar el de Johannes Kaiser ayer en la tarde. Y entonces, la palabra carabinero y sus distintas variantes, las menos decorosas, y la propia palabra carabinero, se han viralizado por dos razones. Uno es que están los cánticos en contra de carabineros en el cierre de Janet Jara, que siguen dando que hablar. Eso fue el martes, pero siguen generando con polémicas, respuestas, controversia. Pero también ayer en la actividad del candidato libertario se subió al escenario el exteniente coronel Claudio Crespo, que fue acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica. En todo este caso que ha sido tan polémico, todo este evento que ocurrió en las cercanías de la Plaza Baquedano. Entonces, curiosamente, Carabineros terminan siendo uno de los temas que cierra esta campaña, que termina hoy día. Bien curioso, porque no se me habría ocurrido que una cosa así se iba a tomar el debate, la discusión, o iba a ser un tema tan importante para comentarlo dentro de que son los cierres, más allá de lo multitudinario. Yo creo que siempre, como hablábamos días anteriores, que cuánta gente fue, que si le costó o no le costó llenar el estadio, a ver cuánto entran por metro cuadrado y esas cosas que antes eran como más llamativas. Si le dijo algo, si le contestó algo al otro candidato. Pero no, ahora ha tenido este protagonismo. Y también se ha hablado mucho del himno nacional. Hasta Eusebio Lillo, su autor, ha sido trending topic en el día de hoy. Yo espero que esto haya servido para que muchos que no conocían algo del himno nacional y su compositor y todo eso de la historia hayan conocido algo más a partir de esta polémica, todo luego que ayer se tocara la canción incluyendo la tercera estrofa que hace mención a los valientes soldados y que se entonaba de manera oficial durante la dictadura de Augusto Pinochet. Justamente fue en ese periodo
en que se cambió la forma de cantar el himno con esta reconversión que hizo la Junta Militar en su momento. El cambio consistía en que después de la quinta estrofa y el coro se entonaba la tercera. Ahí se hizo la vuelta. Y claro, yo recuerdo que en el colegio, formadito, los días lunes nos hacían cantar con la tercera estrofa. Pero es increíble porque, ¿te acuerdas que hace un tiempo circuló un video en que le preguntaban a estudiantes universitarios? Yo no sé qué tan selectivamente había sido el corte, la edición, pero le preguntaban a un montón de estudiantes universitarios, ¿tú me podrías decir cuándo fue el golpe de Estado? Esto fue como para los 50 años del golpe. Y había un montón de estudiantes que no eran capaces de decir el 11 de septiembre del 73. O sea que realmente como que se veía lo más jóvenes que eran y lo lejos que empezaba a quedar ese episodio. Me pregunto cuánta de la gente joven sabe esta historia de la tercera estrofa. Yo creo que muchos se están enterando a raíz de esta polémica, porque para una buena parte de la población es una historia vieja ya. Apenas regresó la democracia, se oficializó la tradición republicana y se volvió a lo original. Y por eso que quedó así en el ideario, ¿no?, que esta estrofa cantada identificaba para representar precisamente el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet. Ya, eso. ¿Y quién es tendencia también en las redes? El Chino Ríos. El Chino Ríos, el que no estaba ni ahí durante mucho tiempo cuando le preguntaban, increíble, ¿no? porque fue el emblema de no estar ni ahí con la política. Y hoy día, ¿por qué es trending topic? Porque habla de política. Exactamente. Compartió un video dándole su apoyo a Johannes Kaiser. No es primera vez que lo hace. Habitualmente para las elecciones, o lo ha hecho por lo menos en otras elecciones que sale a decir, a apoyar. En el último tiempo sí, claro. Cuando ya dejó la actividad deportiva se puso más... más cívico, por decirlo más de alguna ahí. manera. Sí, más ahí. Dejó de no estar ahí para estar allí. Que actualmente vive, como sabemos todos, en Estados Unidos. Se fue para allá. Dijo que cuando ¿votará? se fue, acuérdate que dijo que estaba cansado. ¿Irá a ir a votar? Estaba pasando en Chile. No lo sabemos. No sé si votará, estará inscrito acá o se habrá inscrito allá antes para votar como chileno en el extranjero. No tengo la menor idea. Qué preguntarle. Ya, eso es lo que ha estado marcando en las redes. Como ven ustedes, están bien políticas. Nacional. Bueno, como adelantábamos, es el 6º día de formalización del caso Muñeca Bielorruso, que todo indica que seguirá al menos hasta mañana. La jornada empezó con el alegato de la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, quien básicamente centró sus alegaciones en que a partir de las diligencias que esta semana hizo el OIC7 en las oficinas de Vargas y el departamento de Napoleón de Vivanco, quedó claro que la ex jueza no iba a ese departamento. Además, que no usó la tarjeta para ninguna peluquería ese día y que la Fiscalía nunca dijo textual que el recurso, en el caso Movitec, se subió desde la casa de Vivanco. Vaya, o sea... ¿Ya entendimos mal? No. ¿No entendimos mal? No, aparecieron, al parecer, más antecedentes. ¿Te acuerdas que ayer alcanzamos a comentar que había una declaración del chofer que decía que había dejado a Ángela Vivanco en las oficinas de los abogados y que también unas declaraciones que decían que hace mucho tiempo que no iba a la junta de administradores en el edificio en la calle Napoleón? Entonces, como esto ha sido materia de discusión, que siguen apareciendo antecedentes y que se siguen haciendo diligencias en medio de la formalización. Y la jueza criticó que la georreferenciación de celulares no es suficiente. Dijo que la Fiscalía se confió en la georreferenciación, pero por otro lado también criticó a la defensa del abogado Mario Vargas por decir que Ángela Vivanco iba al departamento de Napoleón de manera habitual cuando aparentemente las declaraciones dicen que no iba. Ahora, solo veremos al final con mucha expectación qué va a decir la jueza cuando tenga que resolver este tema. Porque no vaya a ser cosa de que diga, ok, sí, ya me queda más claro. Yo te contaba el episodio de que el primer día dijo que no escuchaba nada, que no entendía nada de las grabaciones que le pusieron. No escuché nada, dijo, no escuché nada. Muy Entonces, molesta. Estaba molesta. Y dijo, está transcrito esto, ¿no? Porque no se escucha nada. Se escuchaba bien en la transmisión por YouTube, ¿no? Del Poder Judicial. Pero parece que en la sala, el audio de la sala hacía que retumbara un poco y no se entendía bien. Otros dicen que todos entendieron allí y que la jueza no escuchaba, porque tampoco escuchaba al propio fiscal cuando le hablaba. Le decía, por favor, hable más fuerte. O sea, había tensión desde el primer día. Yo lo escuché toda la sesión del primer día y ese día ya había tensión. La jueza estaba molesta. De todo esto le vamos a preguntar después, más tarde,
a Víctor Rivera, periodista de Canal 13, que ha estado siguiendo. Pero hay otro tema también, que es el caso del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertille, que es el último integrante del Poder Judicial que se ha visto afectado por todo este escándalo, luego de que el medio Reportea publicara que viajó en un crucero por Europa junto al abogado Eduardo Lagos en junio de 2024. Y uno dice, bueno, ¿y cuál sería el problema de que viajara con el abogado Eduardo Lagos, que es uno de los que está ahora siendo formalizado? Claro. Bueno, es que lo que pasa es que el problema es que Simpertille, como ministro de la tercera sala de la Corte Suprema, bueno, en 2 oportunidades tuvo que fallar recursos presentados por Pelas Movitec, el consorcio bielorruso que está en el centro de este caso, y de quien Eduardo Lagos era abogado. Ya, y el viaje fue posterior a su voto. Claro. Entonces se enreda el caso. Es otro juez más que se empieza a ver enredado. Ya, Vamos a ver qué va a decir el juez, qué va a pasar con todo esto, pero es otro flanco que se abre. ¿Te acuerdas que el otro día, lo vamos a estar conversando, ya lo decimos en el otro bloque de nuestro programa, en el tercer bloque, ¿no? Pero, ¿te acuerdas que el otro día hicimos mención a que cuando se le pregunta al vocero de la Corte Suprema, oiga, ustedes con el tema Vivanco están claros o con el tema Ulloa están claros de que no hay más que pueda salir por allá? Claro, eso fue como el lunes, ¿no? Y nunca se puede decir, dijo una cosa así, como que nunca se puede decir que no, una cosa así. Estoy parafraseando, Sí, no es exactamente la palabra, pero no dijo. No descartó, no hay aquí nada, estamos. estamos seguros. Y entonces ahora sale esto. Ay, bueno. Ya, ¿qué más? Conexión Tele 13. Hablemos ahora de un día de horror que se vivió esta tarde en la corte de Arica. Durante la tarde un hombre ingresó al lugar con un cuchillo con el que hirió gravemente al administrador del tribunal. Qué tremendo, ¿no? Esto fue como a la hora del almuerzo. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó que el atacante era un funcionario del tribunal que presentaba problemas de salud mental y aparentemente estaba con licencia psiquiátrica. Hoy día tenía que reintegrarse y aparentemente lo que ocurrió es que llegó hasta la corte, discutió con Raúl Marchán, el administrador de la institución, y ahí sacó un cuchillo, lo apuñaló lo suficiente como para dejarlo muy grave, y luego trató de hacer lo mismo con otros trabajadores que trataron de detenerlo. Y tras eso corre, se da la fuga al segundo piso, trata de escapar y ahí es interceptado por gendarme y por carabineros que lo terminan abatiendo, disparan y muere ahí mismo. Imagínate lo que se vivió en ese tribunal. Imagínate. Fue una jornada de terror y triste y lamentable. Habrá que tener más antecedentes porque si esto se trata por un problema de salud mental. Porque yo en un principio cuando escuché el tema me dio un poco de susto referente a que si fuese algún tipo de venganza. Una cosa, crimen organizado. De crimen organizado, porque ataque. recordemos que en el tribunal y en la corte de Arica, ¿cuántos días estuvimos hablando cuando se procesó a los gallegos? A los gallegos fue, ¿no es cierto? A los gallegos. Por toda la situación. Recuerda que no se podía hacer el juicio. Que estaban dispersos los reos por todos lados. Y que exigían que fuera presencial, lo que era imposible hacerlo en Arica y era súper peligroso. Que los mismos fiscales andaban con chalecos antibalas en los operativos, con cascos y todo, que recibían amenazas. Que se habló de la posibilidad de que hubiese un atentado en el tribunal cuando se desarrollaba. Entonces, cuando yo escuché un muerto, dije, no... Es un ataque. Exacto. Como una venganza, una cobrada de cuenta. Igual de grave lo que sucedió, no quiero que se interprete de otra manera, pero no era por crimen distinto. Organizado, los antecedentes que tenemos hasta ahora es lo que tú has contado. Claro, y aparentemente lo último que le escuché decir al fiscal Carrera es que esta persona venía como a atacar al que se le cruzara. No es que, no parece, con los primeros antecedentes que tienen, que viniera buscando al administrador en específico, sino que como con el que se encontró. Y la víctima atacada con un cuchillo está grave, ¿no? Está grave, está internado grave. Conexión Tele 13. Tras 4 años, finalmente terminó la consulta indígena de la hidroeléctrica Statkraft. Este es un proyecto hidroeléctrico de esta empresa noruega, Statkraft, en la región de Los Ríos, que la verdad es que en los últimos años se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la permisología. De hecho, es uno de los temas que levantó el problema de la permisología. Porque se daba como referencia. Exactamente. Y pasaron 4 años. Pasaron 4 años, empezó
a construirse en el año 2019. Eso es cuando se empieza a construir. La Claro. tramitación viene antes porque la empresa noruega compró esta represa como en el año 2015 a otra compañía, una compañía chilena, y empieza a tramitar como para hacer una gran obra y empieza a construir en el año 2019 y en noviembre de 2021 la Corte Suprema determina la realización de una consulta indígena que tiene que llevar el Consejo de Monumentos Nacionales porque se encuentran hallazgos arqueológicos que no estaban previstos y que se encuentran en medio de la construcción. Y entonces una comunidad que se opone a este proyecto denunció estos hallazgos y se llama a que tiene que haber una consulta indígena para determinar qué se hace con esos restos arqueológicos y cómo se levantan, cómo se protegen, qué es lo que se hace. Bueno, la consulta indígena tenía que determinar precisamente el destino de los hallazgos y cómo debían ser rescatados y estaba a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales. El proceso tuvo 5 suspensiones durante su tramitación, porque además se volvía muy complejo porque las mismas comunidades se dice que no lograban ponerse de acuerdo. Sí, había distintas comunidades que no, unas opositoras, otras menos opositoras, unas que no se oponían, entonces era muy complejo eso. Y no sé si te acuerdas que también hubo varios enfrentamientos, hubo algunos ataques a la central, hubo enfrentamientos, hubo protestas, todo esto ha sido bien difícil. Este proyecto, hay que decirlo, como decía Angélica, se ha vuelto un ícono de lo que se le ha llamado la permisología y todos los problemas, ¿no? Y de hecho, siempre se señaló que ya está listo para entrar a operar, pero que esto se alargaba y que la hidroeléctrica está de llegar y apretarle el botón. Claro, porque se supone, o sea, dicen que está ya prácticamente lista, 99% construida, lista para entrar a operar, y esta consulta indígena no es que se realizó y decía que no, sino que no se lograba realizar la consulta indígena precisamente porque no había acuerdo y además porque el Consejo de Monumentos Nacionales, que es la entidad que está a cargo de llevar todo esto, decía que no tenía los recursos para levantar la consulta indígena. Entonces, la noticia, lo que pasó ayer, es bien importante porque finalmente el Consejo de Monumentos Nacionales emitió una resolución en la que declaró el cierre del procedimiento administrativo de la consulta indígena después de 4 años y ahora el Consejo va a iniciar la gestión de las autorizaciones que permitirán realizar la caracterización y rescate de los hallazgos arqueológicos. O sea, se cierra la consulta, se determina qué es lo que hay que hacer con esos hallazgos y después de eso se supone que podría entrar a operar esta central que lleva 4 años detenida por este proceso. 1400 días demandó este proceso. Internacional. Estados Unidos, tras 42 días sin acuerdo, el presidente Donald Trump ha firmado la ley que le puso punto final al cierre del gobierno de Estados Unidos. Finalmente entonces se logra destrabar la negociación y permite esto acabar con lo que en Washington se conoce como el shutdown y que en simple significa que el gobierno y sus distintas reparticiones se quedan sencillamente sin plata, sin fondo, no hay plata. Esto, nosotros no tenemos algo como esto. No tenemos algo así. Y todos los años en Estados Unidos se vive, sobre todo cuando las cámaras, porque se necesita un alto quórum para aprobar el presupuesto y los nuevos financiamientos. Y todos los años se vive cierta tensión, pero este ha sido el cierre más largo, 42 días, que ha habido en la historia de Estados Unidos, en que una serie de reparticiones se quedaron sin plata. Zoológicos, parques nacionales, museos, y lo que ha sido más visible es lo que ha pasado en los aeropuertos. Porque muchas de las agencias que son necesarias para mantener los aviones volando, bueno, son federales, son estatales, y se quedaron sin plata. Entonces los controladores tenían que seguir trabajando por obligación, pero otros funcionarios no, y entonces se han tenido que reprogramar y cancelar miles de vuelos en los últimos días. Ya, pero este era un gallito político. Totalmente, siempre es. Un gallito político, y al final, ¿quién ganó? Trump. Sí, porque lo que pasó es que esto tenía que pasar por el Congreso y algunos parlamentarios demócratas se descolgaron, pero una minoría, o sea, en la Cámara, ponte tú, fueron 7. Sí. 7 parlamentarios de la Cámara de Representantes, 7 diputados demócratas que se descolgaron y con eso los republicanos consiguieron los votos para lograr avanzar con este cierre y eso significa que no ganaron nada, porque no es que fue fruto de una negociación, sino que perquinearon a 7 parlamentarios y con eso consiguen avanzar todo esto. Por eso, muy corto para cerrar, por eso es que en el día de ayer,
cuando salieron esto de los correos de Epstein, Trump dijo, levantaron esto ya que no pudieron con lo otro. Como fracasaron en esto de cerrar el gobierno y todo aquello, y al final se estaba dando vuelta la votación y iba a tener los votos para esto, entonces dijo, levantaron lo otro para acusarme, para seguir en la pelea política sin entrar en el fondo del asunto de lo que decían los mails. Ahora, lo de Epstein sigue. Ahora hay más documentos que se publicaron, porque ayer conocimos primero los 3 emails en que decían que Donald Trump había estado con una de las víctimas de Jeffrey Epstein varias horas en la casa de él, pero ahora hay como 20.000 documentos, así que están todos los medios estadounidenses como revisando todos esos documentos que hay en ese material. Cultura. Vamos con lo último que tenemos, que es que hoy día se entregan los premios Latin Grammy en Las Vegas, que serán conducidos por Maluma y Rosalind Sánchez. Están confirmadas presentaciones de Bad Bunny, de Paco Amoroso, Catriel, Karol G, Marco Antonio Solís. Y lo que me llamó más la atención también es lo relacionado con Rafael, que ha sido designada como persona del año 2025 por su trayectoria de la música hispana. Así es que va a haber un homenaje, como corresponde, pues... a Rafael. Niño. ¿Viste que hay una serie de Juan Gabriel? Como una serie documental. ¿Ya? ¿Está en Netflix? ¿Dónde está? Está en Netflix. Parece que es entretenida. No Con la la vi. historia de la vida de Juan Gabriel. Oye, y tengo una pregunta para el público joven, porque no sé si acá estoy mal o no, pero como que Bad Bunny desplazó a Maluma, ¿o no? ¿Se lo comió? ¿Qué dice el vamos a público entrar en juvenil? problemas. No. Vamos a entrar en problemas con Dicen eso. que primero fue J Balvin, después Maluma, pero Bad Bunny se los comió a todos. Estrella de alcance global. No, pero eso provoca... No, eso ¿Provoca un es lo debate? más polémico de toda la tarde. Lo que has planteado. Ya, salgo de aquí, vamos a los titulares, entonces con Agustín Lizana. A puertas de las elecciones de este domingo, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, realizará su cierre de campaña en el Estadio Santa Laura. En tanto, la abanderada del oficialismo, Janet Jara, llevará a cabo un acto en Valparaíso, instancia donde adelantaron que habrá mensajes centrados en la unidad, la seguridad y el respeto a la institución. El sindicato de pilotos de la TAM acusó a la empresa de tener un comportamiento hostil en el marco de las negociaciones para detener las paralizaciones y manifestaron que las conversaciones no han tenido mayores resultados. Agregaron que esperan que la compañía recapacite y les traiga una nueva contraoferta. Un sujeto fue abatido en la Corte de Apelaciones de Arica por funcionarios de Carabineros y Gendarmería luego de tratar de atacar a personal del lugar. El agresor, quien trabajaba en el Tribunal de Alzada, apuñaló con un cuchillo al administrador del recinto tras volver de su licencia psiquiátrica. De manera preliminar, la Fiscalía descartó problemas en los protocolos de seguridad y manifestó que la persona estaba fuera de sí. El ejército israelí recibió los restos de un posible rehén en la Franja de Gaza. De ser identificado, el total de cuerpos de cautivos recuperados por Israel llegaría a 25 tras el acuerdo de alto al fuego que lograron con Hamás. Conexión Tele 13. Son las 5:55 de la tarde y nos vamos a ir a una pausa. Vamos a volver en Conexión Tele 13 con el fin de la campaña presidencial y parlamentaria, la defensa del ministro Pardow por la acusación constitucional, entre varios otros temas, y llega Paula Comandari al próximo bloque. Así que nos vamos y ya volvemos. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito.
Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SPEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país.